Vamos a tratar de contestar ahora las preguntas 8 y 9 simultáneamente porque son bastante similares lo que hay que analizar, lo que hay que plantear. Las preguntas son: ¿qué es un amperímetro y qué es un voltímetro? ¿Cómo se conecta cada uno de ellos y cómo es su resistencia interna? Y hay que justificarlo. Entonces, si uno mira amperímetro, relaciona medir amper, voltímetro, medir volt. El amperímetro es un aparatito, un instrumento que sirve para medir intensidad de corriente eléctrica, y el voltímetro es un instrumento que sirve para medir diferencias de potencial eléctrica entre dos puntos. Vamos a hacer unos dibujitos así convencionales de un amperímetro y un voltímetro. Estos serían sus puntos de conexión, ¿sí? Y entonces tenemos, yo quiero medir la intensidad de corriente eléctrica que circula por este resistor. Es decir, cuántas cargas por unidad de tiempo pasan por acá. Si yo conecto el amperímetro, hay dos posibilidades: o lo conecto en serie o lo conecto en paralelo. Si lo conecto en paralelo, o sea, al amperímetro en paralelo con la resistencia 1, por ejemplo, lo que va a pasar es que cuando conecte el cable acá, se genera un nodo de derivación de corriente, y parte de la corriente va a circular por el resistor y parte de la corriente va a circular por el amperímetro. El amperímetro va a medir la corriente que circule a través de él, es decir, justo la que no está circulando por R1. Ese es el motivo por el cual un amperímetro se conecta en serie con el consumo. Entonces, toda la corriente que pasa a través del resistor pasa a través del amperímetro. Puede estar conectado al inicio o al final, es lo mismo. Lo que sí ahora nos falta contestar es cómo es su resistencia interna. Si esto tiene una resistencia interna como toda estructura a través de la cual van a circular cargas eléctricas, yo necesito que al hacer la medición se perturbe lo menos posible lo que estoy midiendo. Es decir, el consumo de energía que genere el amperímetro por estar conectado tiene que ser despreciable respecto del consumo que generan las estructuras del circuito. Por lo tanto, para que se genere poco consumo de energía, la resistencia interna del amperímetro tiene que ser despreciable. Entonces, al conectarlo, no voy a provocar un consumo de energía. En todos los casos, las mediciones tienen que ser despreciables respecto de lo que están midiendo. Imagínense ustedes si yo tuviera que saber un análisis de sangre de una persona, y para saber lo que tiene en la sangre le tengo que sacar toda la sangre, sería un absurdo, ¿no? Uno espera que sacando un cachitito tenga una idea de lo que pasa en la totalidad. Algo parecido pasa con el amperímetro. Lo mismo si quiero medir la presión del aire en el interior del neumático. O sea, la cantidad de aire que tengo que sacar para hacer esa medición tiene que ser despreciable, porque si no tengo que volver a inflar la rueda. Veamos qué pasa con el voltímetro. El voltímetro mide diferencia de potencial entre dos puntos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es conectarlo a dos puntos. Y los puntos necesariamente tienen que ser inicial y final del resistor. ¿Por qué motivo? Porque necesito que alguna de las pocas cargas que circulen a través del voltímetro me haga referencia, me dé una idea, una medida de cuánta energía se pierde para pasar desde acá hasta acá. ¿Se acuerdan que estructuras conectados a los mismos nodos inicial y final estaban conectados a la misma diferencia de potencial? Bueno, en ese sentido, el voltímetro y el resistor 4 están conectados a la misma diferencia de potencial. Ahora, ¿esta conexión no genera un nodo? Sí que genera un nodo. ¿Pero qué tengo que hacer entonces? La resistencia interna del voltímetro tiene que ser altísima para que prácticamente toda la corriente siga circulando por el resistor, y las muy poquititas cargas que circulen a través del voltímetro establezcan un parámetro de medición de la energía que se pierde por pasar del nodo inicial de R4 al nodo final de R4. Entonces, ¿cómo se conecta un amperímetro? En serie con el consumo en el cual quiero conocer la intensidad. ¿Cómo es su resistencia interna? Despreciable. ¿Cómo se conecta a un voltímetro? En paralelo con el consumo. ¿Cómo es su resistencia interna? Altísima.